La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. 7:05 de la mañana y estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Sí, son las 8:05 de la mañana. Yo dije las 7. Ya estamos de regreso. Retrocediendo el tiempo. Bueno, y estamos a través de la Roca 91.7 FM, a través de nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales. Todos nuestros comentarios usted lo puede seguir descargando y puede seguir escuchando. También comente y dale like. En este momento vamos a recibir a nuestro invitado, el señor Humberto Salazar, quien es un destacado político, dirigente político, y también toca esos temas sociales del país. Y cuando estábamos en los comerciales estábamos hablando de que hoy se cumple 20 años del fallecimiento de doctor Joaquín Balaguer, y él decía que él era balaguerista convexo, ¿verdad que sí? Hola, buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes y me sorprende que después de varios años fuera del país regresé hace unos meses. Es la primera vez que acepto una invitación a un programa de radio. Bueno, es todo compuesto por damas. Así es. Que es un privilegio porque sé el esfuerzo que hacen todas ustedes para poder participar en el discurso diario, en la discusión diaria de los temas más importantes del país. Es muy difícil trabajar, ser ama de casa, ser madre, ser esposa y al mismo tiempo tener que proveer. Yo sé lo difícil que es. Bueno, ayer, perdónenme, porque sí, esto es muy personal. Ayer yo hablaba con la doctora Margarita Cedeño de que uno de mis recuerdos de cuando yo era muy niño, uno de mis pocos recuerdos de niño de mi madre, era ella subida en una bicicleta yendo a su trabajo, en una bicicleta de hembra, de esa que tenían la canastica adelante. Exactamente, y yo recuerdo a mi madre vestida con una falda, porque mi madre era muy religiosa, yendo a su trabajo, y yo sé lo duro que es para todas ustedes, así que es un privilegio enorme estar con ustedes aquí. No, y qué bueno que seamos entonces el primer programa al que acude, una entrevista de radio después de estar tanto tiempo fuera del país. Porque todas decían que no. Ahí nosotras muy la pegamos. Y mire, justamente hoy que se cumplen 20 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer, usted que fue un balaguerista por muchísimos años, décadas, no sé si todavía dice soy balaguerista o no, porque eso ya me imagino que es algo que se lleva adentro. Y vemos el Partido Reformista que va en decadencia, nadie lo menciona, nadie se acuerda de que existía, se habló de un partido bisagra que fue desapareciendo. ¿Cuál se puede decir desde el punto de vista político, y usted que estuvo en las filas, es la posición actual del Partido Reformista? Mira, lo que pasa es que muchas personas no entienden lo que fue el Partido Reformista, y digo fue en tiempo pasado, porque en mi caso, yo ingresé al Partido Reformista hace 37 años exactamente. Cuando yo regresé al país después de hacer un posgrado en el exterior, una persona muy joven, decidí formar filas al lado del presidente Balaguer, quien era amigo de mi padre. La hermana del presidente Balaguer vivía en Ciudad Nueva, en la calle Estrelleta. Mi padre nosotros vivíamos en la José Gabriel García al doblar. Entonces ellos eran amigos. Y por supuesto, cuando decidí hacer política con el presidente Balaguer. El Partido Reformista, su historia está íntimamente vinculada a la historia de vida de Joaquín Balaguer. Era una ecuación indisoluble. Esas ecuaciones de dos factores, la cual PRCC igual a JB y JB igual a PRCC. Pero ¿no le parece negativo que no haya un relevo? No, porque Joaquín Balaguer no apostó a eso. Joaquín Balaguer, en una asamblea a la cual yo participé, en el año 1999, nombró a 3 personas para dirigir el partido porque él decía que ya no. Fueron Jacinto Peinado, Carlos Morales Troncoso y Donald Rick Cabral, los 3 ya fenecidos. En ese intento de Balaguer de pasar el relevo a otra persona o a un equipo colegiado que dirigiera su partido, fracasó. ¿En qué año fue eso? 1999. O sea, ya, sí, bastante adelantado. Exactamente, sí. Él no fue candidato en el 96, se perdió en las elecciones del 98, la de medio término. En el 99 convocó a una reunión del directorio central ejecutivo y designó a ellos 3 para que dirigieran el partido, pero fue un fracaso el experimento y por lo tanto no es su culpa. El Partido Reformista está hoy en el Cristo Redentor.
Exacto. Wow. Está exactamente, es la Wow, verdad. ese Está pero ese exactamente tema. en la tumba del presidente Balaguer, pero también está en el corazón, en la memoria de millones de dominicanos. Precisamente esa parte de que Balaguer, aún siendo la figura política que fue y se mantiene todavía, los partidos políticos hacen referencia a él, no apostó al relevo, no apostó a crear otro liderazgo. Y también estamos viendo eso en otros líderes de República Dominicana y de partidos. Yo ahora que usted retrata eso, digo, por ejemplo, pues Leonel Fernández aprendió también de Balaguer Porque, esta mira, parte, que no la memoria como que uno primero le va, ¿verdad? sí, no, O yo sea, tengo que dar digamos que pareciera que es un discípulo entonces de Balaguer y no de Bosch. Es que ustedes son muy jóvenes y nosotros tenemos una falencia, una falla en nuestra educación formal, que es que generalmente en historia ni siquiera se llega a la era de Trujillo. Y ustedes pueden contradecirme si es así o no es así. Cuando sí. van a la historia y le dan historia en las escuelas, ni siquiera el siglo XX probablemente, ni siquiera saben la sucesión de presidentes de corto periodo entre los años 1899 a la muerte de Lilis hasta 1916 cuando invaden los norteamericanos el territorio nacional. lo da muy Eso, vacío. muy Y por básico. eso es muy difícil que entiendan lo que ocurría con Balaguer, Bosch y Peña Gómez. Y si quieren me puede disgregar un poquitito ahí. Claro. Porque a mí me gusta mucho la historia, es probablemente lo que más leo. Y soy un enamorado de lo que ocurre en tiempos pasados. Es que la política de Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez ya no existe. En la República Dominicana hay una degradación del ejercicio político. Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez tenían una característica entre los tres a pesar de sus diferencias. ¿Cuál era? No tenían ningún amor por las cosas materiales. Joaquín Balaguer, cuando yo llegué al país, había sido ya presidente y comenzamos a promoverlo en 1986, que me decían, pero un muchacho tan joven, ¿cómo puede seguir ese viejo? Vivía en una marquesina en la parte de atrás de la casa de la Máximo Gómez. Ahí era que vivía. Abajo estaba una cantidad enorme de libros y arriba él vivía de una forma muy humilde. A Juan Bosch tuvo Eduardo Selman que construirle una casa porque vivía en la San Nicolás Penso frente al Colegio Santa Teresita en un segundo piso, un apartamento chiquitito. Y Peña Gómez nunca tuvo casa prácticamente, una casa en San Cristóbal. Entonces yo digo, a veces yo escucho a gente que habla de política. Digo, bueno, lo que ocurre es que en el gobierno de Balaguer a ningún funcionario público se le podía ocurrir andar paseando en un yate por las costas dominicanas, porque yo les aseguro a ustedes que cuando llegaba al muelle estaba cancelado. No es posible. Entonces, la política se ha degradado en una manera extraordinaria que ha llevado al país a una situación muy difícil en este momento. Mire, pero usted menciona eso y yo creo que siento que tenemos que ser justos en el sentido de que también cuando uno ve la política como profesión, al igual que otras profesiones, uno entiende que la gente merece una mejoría. Y creo, y de hecho es la pregunta que quiero hacerle, que me gustaría saber si usted, qué cualidades ahora usted ve en los políticos, en la política dominicana que antes no existían. Porque ciertamente en la sociedad, cuando nosotros no vemos el conjunto, pues sí conocemos, yo creo que de alguna forma hemos avanzado y la verdad es que todo profesional con el paso de los años, y ha sido así, la gente ciertamente merece y quiere y busca una mejoría. O sea, yo no estaría de acuerdo con que una persona que se ha dedicado la vida entera en la política, pues vive en una marquesina, como tampoco estaría de acuerdo que un periodista vive en una marquesina trabajando la vida entera, dedicándose a su profesión. La política no es una profesión. ¿No? La política es una actividad social. La política es una actividad social. La política no se estudia en las universidades para vivir de ella. La política se adquiere con la militancia. Pero ahora se estudia ciencia Sí, política, política. se aprende política. Me vas a perdonar. Ajá. La universidad de la política es la militancia. No es ir a sentarse en una aula universitaria. Se estudia lo que se llama politología, pero eso no es hacer política. La política es un compromiso social que usted adquiere desde diversas áreas del saber.
muy especialmente con áreas del saber que tienen que ver con el compromiso social que tiene un individuo. Pero- Entonces, al mismo tiempo que Joaquín Balaguer era vicepresidente de la República, en esa misma manera era también uno de los principales exponentes de la cátedra en la Universidad de Santo Domingo, y de eso vivía. Joaquín Balaguer, Un gran incluso intelectual. ese solar de la máxima 25 que le dio Trujillo bajo su protesta, lo pagó y era uno de sus grandes orgullos. Hasta el último centavo al Banco Agrícola, donde le hicieron un préstamo con su sueldo. Entonces, la política no es para enriquecerse. Y el que quiere Pero- enriquecerse, el que quiere vivir bien, como tú dices, tiene que buscarse otra actividad. No es esa. No es esa. La política no es para hacerse rico. Si yo me quiero hacer rico, en mi caso, yo soy médico de profesión. Trabajé, bueno, me retiré hace 3, 4 años. Trabajé casi 30 años como director médico del Centro de Cirugía Plástica Santo Domingo. Mis hijos crecieron ¿con qué? Con el dinero que me gané en el ejercicio médico. Al mismo tiempo, yo me quitaba mi ropa verde y me iba a hacer política como parte de la entrega que podía tener por este país. No me quiero poner de ejemplo porque no me gusta hablar de mí. Pero voy a mi pregunta inicial. ¿Usted ve algunas cualidades ahora en la política? En los políticos de este momento, en cómo la forma en que se está haciendo política en la República Dominicana, ¿ve alguna cualidad que hace 20, 30, 40 años no veía? ¿O todo es degradante? Positiva. Para mí, Sí, cualidad positiva, para claro. mí, la República Dominicana, el ejercicio político, y yo tengo 37 años de ejercicio político, se ha degradado de una manera extraordinaria. Y se ha degradado en el sentido de que es mucha gente la que accesa a la actividad política como forma de ascensor social. O sea, si usted no puede subir con el ejercicio profesional, si usted no puede subir socialmente porque pone un negocio que le produce dinero, si usted no puede subir socialmente por sus dotes, por sus talentos, entonces usted se engancha político. Y por eso tenemos lo peor de la sociedad dominicana en la política. No nos perdamos ahí. O sea, se que podría esa es la decir- razón por la cual tenemos este país de esta forma en que está, según mi criterio. Se podría decir que la democratización y la apertura en los partidos ha favorecido esto. Y en el mismo tenor de Natalie, yo entiendo que hay más conciencia de la ciudadanía, o sea, hay más información, hay redes sociales, o sea, la ciudadanía exige a esos políticos. Está pasando algo con la sociedad porque hay una frase famosa que dice que los pueblos tienen los políticos que merecen, o sea, hay una degradación que viene de arriba, pero también de abajo, entonces. Pero fíjate, no es un ejemplo solamente de la República Dominicana. Es un ejemplo global. Eso es una situación que se está produciendo a nivel global. Vamos a analizar rápidamente lo que está ocurriendo en América Latina, aparte de República Dominicana. En República Dominicana yo creo que necesitamos una introspección seria de la actividad política en los partidos si es que van a sobrevivir. Porque ¿Cree que no resisten? ¿Perdón? No resisten la partida política. ¿Otra que cree que desaparece? Mira, Juan Bosch escribió una vez que por nuestra condición insular, nosotros recibíamos los vientos de los cambios políticos y sociales del continente en forma tardía. Y esa es una realidad. ¿Qué está pasando en el continente? En Venezuela, los adecos y copellanos creían que eran dueños de todo. Hay un régimen que destruyó todo el sistema de partidos políticos. En Perú, un maestro de escuela rural llamado Pedro Castillo, sin ningún tipo de conocimiento de nada, es el presidente de Perú y vive una crisis permanente. Ahí los tribunales se han hecho cargo de la institución política y ahí ponen un presidente cada 7 meses. Y no hay partidos políticos. Y es el país del APRA, de Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los principales pensadores políticos del siglo XX en América Latina. Pero para No nosotros, existen. En Chile eligieron un muchacho de 36 años como presidente, sin partido político. Sin partido político. En Argentina hoy está quebrado. Pero por algo ocurrió eso, o sea, la población se cansó de lo tradicional. Entonces, algo negativo tenía lo tradicional que usted defiende. Claro, se degradaron. se degrada. La parte del pensamiento se degradó simplemente a lo que es un ejercicio de búsqueda. Y los que pensaban y los que accesaban a la política como forma de servicio fueron sustituidos
por una casta de personas que iban a beneficiarse de la actividad política. ¿Y la masa votante? La masa votante se dio cuenta y comienza a sustituir en forma alocada a toda esta gente y los países entran en crisis. Yo creo que nosotros estamos abocados a una crisis profunda. Pero para nosotros, por ejemplo, para nosotros, y en estas últimas elecciones vimos muchísimos jóvenes que entraron a diputaciones, a regidurías, que no pertenecían en un inicio a ningún partido, pero obviamente para participar tuvieron que pertenecer a partidos. Ahora, esos mismos jóvenes han ido rechazando toda esa metodología partidaria y se han ido retirando de las filas de los partidos, pero para ellos ha sido muy difícil involucrarse. ¿Usted cree? Porque todavía tenemos esas personas que tienen eso tan arraigado del partidismo que no dejan subir a los otros. ¿Usted cree que sería posible con ese tipo de personas que aún tenemos encima de los jóvenes que quieren hacer esa diferencia? Nosotros hacemos aquí una encuesta del seguimiento partidario y lo segmentamos por edades. Las personas de menos de 40 años son los que rechazan la actividad política. Los jóvenes como ustedes rechazan a los políticos muy antiguos y rechazan la forma en que se ha hecho política, con un problema, que es que los gobiernos democráticos no se sostienen sin partidos políticos ni sin políticos. O sea, no se pueden todos echar a un lado, porque los partidos políticos son el vehículo de expresión de la voluntad popular. O sea, ¿cómo va a expresar la voluntad de un pueblo si no es a través de partidos políticos, aunque se formen grupos simplemente para elecciones? Tienes que buscar una forma en que se haga. Pero eso es lo que está ocurriendo, diríamos, en el caso de Boric en Chile. O sea, él surgió, pero tuvo que alinearse a un partido político para poder participar de las elecciones. A una coalición, exactamente. O sea, de cierto modo, es, digamos, un partido político, independientemente de que no tengan, digamos, que crecieron como los otros con una ideología, trazando unas líneas, un eje transversal, digamos, qué sé yo, sus objetivos, misión, que si son derechas, que si son izquierdas, o sea, pero sí hay una estructura que, digamos, es un partido y que se espera que se trabaje, porque para continuar, tienen que permanecer en esa estructura. Entonces, usted sabe algo que ahora mismo me acabo yo de dar cuenta y de verdad mis más profundas excusas. Yo no sabía que estábamos en televisión. Estoy hablando como si estuviera en la sala de mi casa. No, pero siéntase en confianza. ¿Verdad que sí? Mira, lo que ocurre con Chile es muy interesante porque es un fenómeno que me llega muy directamente. O sea, fueron los de la democracia cristiana que nos enseñaron a nosotros a hacer política, a mi generación. Yo soy demócrata cristiano. Y por lo tanto, tanto los copellanos en Venezuela como los chilenos de la democracia cristiana son mi partido, es mi partido. Pero la candidata de la democracia cristiana, que era el partido más grande de Chile, cuando yo comencé a tener contacto con ellos, bueno, sacó menos un 2% de los votos. Porque fueron todos sustituidos. Y aquí estamos camino a eso. Para que el sistema de partidos políticos sobreviva en la República Dominicana necesita una profunda transformación y un discurso y acción dirigido a los más jóvenes del país. Eso sí. En mi caso, yo le digo a mis hijos ya, la campaña del 2024 es mi última campaña, ya yo no hago más política, yo me dedico a vivir, a ver a mis nietos crecer cuando tenga nietos grandes. Porque ya está bueno, hay que darle oportunidad a ustedes. Así como me retiré de la clínica y dejé a gente que yo había formado durante muchísimo tiempo para que trabajaran también y me fui a hacer otras actividades. Bueno, nosotros en algún momento tenemos ya que dejar espacio a los más jóvenes. Pero ¿cómo le dejamos espacios a una generación joven si no le damos el ejemplo de vida? Eso somos nosotros que tenemos que dar el ejemplo de vida. Formarlos. En mi caso, yo me considero un fracasado. Si tengo que retirarme de la política con estigmatizado por la acción de personas que fueron mis compañeros en otros partidos. O sea, eso no puede ser. Nosotros tenemos que rescatar el valor de la actividad política y tenemos que dar la cara por los millones de personas que participan activamente en los partidos políticos. Son serios, trabajadores y sufridos. Esa es la verdad. En esa línea, ¿se puede recuperar nuevamente ese sentir político del cual usted está hablando? Yo creo que sí, pero tenemos que hacer cambios muy profundos. Tenemos que dar ejemplos de vida. Tenemos que construir una
nueva generación que fundamente la actividad política o lo que plantea para el país con ideas, que no simplemente accese a un partido detrás de un cargo público. Los cargos públicos son todos pasajeros. Yo he visto demasiada gente bajar el Palacio Nacional. Mire, nosotros, nosotros en las últimas elecciones podemos decir que el nuevo presidente es el presidente, si bien viene de un partido de dirigentes ya del PRD, que es un partido histórico que tiene muchos años, la verdad es que es un partido en cuestiones de formación relativamente nuevo, o sea, uno de los partidos más nuevos que tenemos. Cuando nosotros vemos incluso la cara de nuestros funcionarios, son ahora más que nunca, son personas jóvenes. O sea, nosotros tenemos el ministro de la juventud que realmente es un muchachito. Menos de 30 años. O sea, por fin siempre teníamos personas que eran jóvenes, pero que bueno, no era de que... o sea, realmente, cuando vamos al Congreso, nosotros más del 60-70% de los políticos que tenían 10 años ahí instalados salieron por una nueva... Con nuevos políticos, bueno, no nuevos políticos, pero sí con una camada de legisladores que son, si usted lo compara con los que se fueron, mucho más jóvenes que ahora. O sea, estamos hablando, y yo creo, así lo percibo, que si bien nosotros quisiéramos tener mucho más políticos jóvenes, hay que decir, yo reconozco, es lo que yo veo, que nosotros más que nunca tenemos personas, políticos, jóvenes, funcionarios, jóvenes. Entonces, cuando usted habla de la política que se está degradando, no, déjeme terminar y así, déjeme terminar la idea y así usted explica la pregunta exactamente. Entonces, cuando usted, primero por un lado vemos eso, mucha gente, muchas caras jóvenes, y por el otro lado, pues este discurso que usted dice de la degradación de la política. Entonces, ¿de dónde podría venir esa degradación? ¿De los jóvenes que están llegando o que están heredando esa misma línea? O sea, es una tradición que es una herencia que hemos arrastrado y que la juventud no ha podido quizás renovar esa visión política. Los resultados, porque todo en la vida se juzga por resultados. O sea, yo puedo ponerte a ti una gran cantidad de personas que tengan entre 28 o 30, 25 y 35 años a gobernar un país, pero yo no puedo juzgar lo que es su acción simplemente por la edad de ellos, sino por los resultados. Claro. ¿Estamos mejor ahora? No estamos mejor. Este país no está mejor que en el año 2020. Este país... para nada estamos dando el mejor ejemplo. O sea, nosotros tenemos, y te voy a poner un solo ejemplo, que yo lo puse en un Twitter en mi cuenta en la noche de ayer. Te voy a poner un solo ejemplo. Yo tuve el privilegio de trabajar con dos de las personas más ricas del país en actividad política. Yo fui director de campaña de Jacinto Peinado y también del ingeniero Carlos Morales Troncoso. Dos personas con muchísimo dinero, pero con una enorme vocación social. Nosotros cuando ganamos las elecciones de la capital en el 86, que fue mi primera campaña electoral, con Peinado como senador, se hizo en base a su fortuna personal puesta en los barrios pobres de la capital. Se hizo poniendo los vehículos de la Delta Comercial a llevar niños enfermos de los barrios pobres hasta el Robert Ricabral. Así fue que se hizo. Entonces, ¿cuál es la historia social? ¿Cuál es la historia? Ahora me toca a mí. ¿Cuál es la historia social de los que nos están gobernando? ¿Dónde está su compromiso social? ¿Dónde están sus hechos sociales, que son los que los vinculan a la actividad política? Yo recuerdo en el año 2008, cuando yo trabajaba con el presidente Leonel Fernández, que estábamos en contra de Miguel Vargas, que uno de mis argumentos en contra de que un empresario per se, simplemente empresario, llegara a la presidencia de la República, es que un empresario no tiene el corazón ni la acción de que tiene un político, porque si no estudiara en la Facultad de Ciencias Sociales, los empresarios no estudian en la Facultad de Ciencias Sociales, estudian en la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Por qué? Porque el leitmotiv de su actividad diaria es crear riqueza para ellos y su familia. Un político o una persona que tiene una actividad social lo que hace es esa riqueza repartirla o tratar de repartirla para el resto de la población pobre, porque esa es nuestra función. Entonces, ¿está mejor la República Dominicana? No, estamos más pobres ahora.
¿Está mejor la República Dominicana? No, tenemos 4 de los principales dirigentes que están en el Palacio Nacional en este país con cuentas en paraísos fiscales. Yo no estoy preocupada, porque si los jóvenes no están haciendo su trabajo, ni los viejos tampoco, entonces estamos jodidos. Bueno, yo también estoy preocupado. Okay. ¿Pero qué son paraísos fiscales? ¿Sabes cómo le dicen en Europa a los paraísos fiscales? Paraísos podridos. ¿Por qué? Porque la única función que tienen los paraísos fiscales es usted no pagar impuestos. Entonces, ¿dónde está la transparencia de los impuestos? No están. En un país civilizado, en un país relativamente organizado, eso no ocurriera. Aquí se estuviera cuestionando a todos y cada uno de esos que hacen política, que están en espacios de poder, mientras yo tengo que pagar impuestos y ellos no pagan. Pero usted hizo una comparación entre los políticos de antes y los políticos de ahora, pero pareciera ser que su crítica solamente va al gobierno de turno. Entonces el PLD está exento de esa degradación social No, que para usted, nada. porque usted forma parte del partido. No, para nada. Claro, yo entré al PLD en diciembre del año 2020 por un compromiso que tengo con un legado que me endosaron. Pues yo hoy tengo un legado que yo sí sé cuál es mi herencia. Tenemos una llamada, vamos a escuchar. Buenos días. Buen día. Tiene que ponerse Hola, buenos días, audífonos chicas. para José Jiménez, escuchar. desde la ciudad de Nueva York. Hola, José. Buenos días, Un José. momentito Un segundo. al invitado, José. Ahora sí le escucha. Buenos días, José. Buenos días, chicas. José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York. Señor Salazar, le estaba escuchando muy atentamente y sé que usted es una persona muy reconocida en términos políticos, pero usted acaba de decir que República Dominicana está peor que el 2020, que está más pobre, pero no sé si se refiere a pobreza económica, porque nuestro gran problema, más que la pobreza económica, ha sido nuestra pobreza educacional. Yo estoy de acuerdo contigo. La educación es la que hace rica a un pueblo, no es el dinero, no es lo que pueda mostrar. Porque yo he visitado países donde no son netamente ricos, por el simple hecho de la educación que tienen, ya eso los hace ricos, porque lo hace organizado y lo aprende a vivir mejor. ¿Cuál es tu nombre? Y en eso, José Jiménez. Gracias. Y en la educación es que nos hemos quemado todos los gobiernos. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Déjame decirte algo, José, y a los oyentes, a todas ustedes, para bajar el nivel de la discusión. Yo vengo de vivir en Corea del Sur. Corea del Sur es llamada la capital tecnológica del mundo. Corea del Sur, cuando usted va a Seúl, al Museo de la Guerra de Seúl, ustedes van a caminar y van a ver en una esquina una bandera dominicana. Una bandera dominicana. Eso es un país del otro lado del mundo, en Asia del Este. Una bandera dominicana. ¿Y qué hace ahí una bandera dominicana? Cuando Corea del Sur se independizó, que se independizó en 1945, no tiene 100 años todavía independiente. 1945, cuando se van los japoneses. La República Dominicana le dio dinero para su reconstrucción en el 53. Como nosotros le donamos dinero para hacer reconstrucción, Por eso tienen la bandera. pues tienen un espacio para la República Dominicana en ese lugar. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue simplemente lo siguiente. Un general llamado Pak asumió el gobierno en 1963. Y su divisa principal es la educación, como dijo José. ¿Por qué Corea del Sur es la capital tecnológica del mundo y es un país del primer mundo, del primerísimo mundo? Por la educación. Nosotros no podemos tener un país con los niveles educativos que tenemos. Es imposible desarrollarnos así. Y tenemos que ponernos en la cabeza. Miren, hay un día... Me pregunta también que hay un día en el mes de octubre, probablemente la mejor experiencia, una de las mejores experiencias que yo he tenido de vivir en Asia. Hay un día en el mes de octubre donde en Corea del Sur se hace un examen nacional para los muchachos que salen de la escuela secundaria. Ese día que todos tienen que tomarlo, todos, absolutamente todos tienen que tomarlo. Ese día los aviones dejan de volar sobre Corea. ¿Por qué? Para que no hagan ruido e interfieran en la audición de los muchachos que están tomando el examen en el tema
de idiomas que tienen que ser con audífonos como estos que les ponen y así no interfieren en la audición. ¿Ustedes saben para qué es ese examen? Para hacer un filtro de qué va a estudiar cada quien. Yo estudié medicina, a mí nadie me preguntó si yo tenía calificación para ser médico. Pero allá no todo el mundo puede ser médico. Tiene que ser en el escalafón de esfuerzo que usted hizo en la escuela secundaria. Y entonces eso no nos remonta a que República Dominicana hoy esté más pobre. No es precisamente por lo que nos están gobernando como están gobernando, sino por lo que hemos heredado y hemos tenido a lo largo de estos últimos años. Mira, la educación que yo recibí es mucho mejor que la que recibieron ustedes. Yo estoy seguro de eso. Pero la educación que yo recibí... con mis hijos. No, pero la educación que yo recibí fue la educación del PLD, por ejemplo, que estuvo durante 20 años, durante 20 años en el gobierno y lamentablemente no es la misma que usted recibió, ni que le recibió mi papá, ni la que está recibiendo actualmente ahora los jóvenes. Y eso fue un partido que ahora usted pertenece, obviamente, ¿verdad? Y que nos trajo consigo todo ese arrastre de pobreza educativa que tenemos y que nos ha tenido posicionado durante mucho tiempo en un nivel bajo en Latinoamérica. Mira, yo creo que hay dos sectores en los cuales todos somos culpables de lo que está pasando. Okay. Ni el PLD, ni el PRD, todos son el sector educativo y el sector salud. Yo soy parte del sector salud porque toda mi vida la dediqué al sector salud. Pero son dos sectores que necesitan una profunda transformación. Y yo voy a decir algo que me pueden decir lo que quieran. Déjenme decirle, yo soy muy libre pensador. Los médicos son muy unidos. Yo recuerdo una vez escribí un artículo y me querían matar. Me querían matar. Para allá iba. Y le voy a decir algo. Yo soy enormemente libre pensador. O sea, a mí nadie me dice que cuando entre a un partido político a cualquier lado, así me era el reformista, que yo ponga mi cabeza en la pared y que entre ahí sin cerebro. No puede ser. Dos de los grandes problemas que tiene la educación y la salud en este país se llaman ADP y Colegio Médico Dominicano. Los dos grandes problemas que tienen... Los dos gremios más grandes en este país. Son los mejores gremios para sus grupos, que tienen uno de los principalísimos problemas son los que imparten la docencia. ¿Y quién los evalúa a ellos? A los maestros. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver partido político. Ahora mismo está ocurriendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que cuando tú dices PLD, yo digo también PRD y PRM todo. Y reformista y todo lo que quieras. Y el tema del colegio médico, el mismo problema, la principal traba de la reforma del sector salud, y ahí sí yo te puedo hablar, es ese gremio, porque están dedicados ¿a qué? A defender los intereses de ese sector, pero no los intereses de todos en general. Y lo defienden muy bien. Tú tienes maestros que no aceptan ser evaluados en el país. Eso no puede ser. Y tienes una universidad, no una universidad pública, varias universidades privadas, más la pública, que lo que están dando son papelitos que no sirven para nada. Ustedes no lo saben. Bueno, yo tengo miedo. No compiten. Yo tengo personas estudiando medicina y yo digo, pero yo no me pongo en la mano de ustedes porque no confío realmente. No siento. A mí me ha pasado que he llegado a una clínica en Nagua con una emergencia porque estaba cerca y era una persona que andaba con nosotros y lo llevamos a esa clínica en Nagua y tuve que quitarle el tratamiento a la doctora que estaba en la emergencia porque yo sabía que no sabía lo que estaba haciendo. Exacto. A ese nivel es que estamos, para que sepan, para que tengan cuidado cuando toman carretera. Mucho cuidado en manos de quien se ponen. Bueno, este tema se ha extendido bastante y el conversatorio, más que una entrevista, fue un conversatorio con el señor Humberto Salazar, que debería de regresar nuevamente a Distrito Informativo. Le agradecemos por venir, por darnos esa primera entrevista, su regreso, y que se repita. Con todos ustedes. 8:39 de la mañana en Distrito Informativo y en todo el país también. Son las 8:39. Vamos a ver cómo está el tránsito y regresamos con más información. Distrito Informativo.